Hunter, que está ahí atrás. Hunter, say hi, bro. Oh, espérate. Are y'all recording right now? Yeah, we are, bro, but that's fine. What's up? The new white guy in the background. I'm the new white guy in the I'm the background. new white guy in the background. Hey. That's good, bro. That's good. Hola. Hola. Wow. Bueno. Mm. Bueno, Geek Fan, bienvenidos a otro video más de Geekstológico. En este video estaremos comenzando una serie de videos donde estaremos hablando acerca de la confiabilidad de la Biblia. O sea, si realmente podemos confiar en la Biblia. Una pregunta que creo que no se toca mucho en la iglesia y pues aquí estamos nosotros para tocar esta pregunta con ustedes. Vamos a estar empezando este primer video con la ciencia. Nosotros anteriormente hablamos acerca de la ciencia y la religión con un profesor de biología. Así que si no has visto ese video, pues te lo voy a poner por ahí en algún lado para que le des clic y lo vayas a ver, pero todavía no. Quédate con nosotros y después lo vas a ver. Pero nada, vamos a estar hablando acerca si la Biblia, lo que dice la Biblia contradice realmente lo que dice la ciencia y viceversa, si lo que nos dice la ciencia pues contradice lo que dice la Biblia. Jorge. Ya no, me acabo de dar cuenta que el micrófono mío está como que bien lejos. Déjame ponerlo aquí. Pégatelo un poquito. Déjame ponerlo aquí mismo. Aquí. Ya, podemos continuar. Va. Pues mira, la ciencia siempre se ha puesto, ¿verdad? Esta pelea, ¿verdad? Entre la ciencia y la Biblia. Que la ciencia y la religión no va, que esto es un oxymoron, ¿verdad? Va en contra una cosa con la otra. Y yo creo que eso ha sido la enseñanza que se ha dado mucha. Es un estereotipo realmente en las universidades también. Siempre se habla de la fe contra los hechos, ¿verdad? La fe o la ciencia contra la fe. Y yo creo que es un estereotipo que está incorrecto. Está demasiado, en mi opinión, es algo que no me tiene mucho sentido a mí, especialmente cuando consideras la parte filosófica. Y pues por esa razón pues queríamos empezar con la parte de la ciencia y la Biblia, pues porque la ciencia dice cosas que para muchas personas dentro de ese estereotipo, ¿verdad? De lo de la ciencia y la religión, pues dicen pues que no tiene sentido y por lo tanto la Biblia no puede ser quien dicte la verdad acerca del comienzo de todo. Y pues es una pregunta que debe ser discutida porque después vemos a los jóvenes, ¿verdad? Que se sienten que están en contra de la pared. Se sienten que están, yo creo que en Puerto Rico decimos esquineados, ¿verdad? Que no saben qué decidir, que tienen, porque la cara de confusión. Ok, escucha esquineado y no. Interesante. Bueno, yo he escuchado eso. Esquineado, brother, ¿sabes? Pues fíjate, yo he escuchado eso a través, no sé, a través de los casos con los cuales he hablado, usan palabras que de momento no sé, pero el punto es que están contra la pared, Sí. Pero lo que voy es que pues en ese caso, pues claro, el joven se va a sentir que va a tener que escoger entre dos opciones, o la Biblia o la ciencia. Entonces ahí vemos a los jóvenes que pues empiezan a dejar la iglesia porque no encuentran una contestación coherente que una los hechos científicos con la realidad bíblica. Yeah. Y por esa razón este tema es tan valioso para Kevin y para mí, especialmente para Geeks, porque yo creo que entra en la unión de los temas que nos encanta discutir en el podcast. Mejor dicho, en el canal nuestro. Todavía estamos en la época del podcast, de hecho, 10 millones. Sí, todavía. Mi gente, vamos a estar subiendo también ya mismo a Spotify y Apple Podcasts. No he subido desde hace tiempo, pero eso va, no se preocupen. Ya. Pero sí, ¿quieres comenzar con el primer punto de este video? Ya. Claro que sí, vamos a buscarlo aquí rapidito. Venga. Pues mira, el primer punto es que la Biblia nos presenta un ser que ya existía en el principio. En otras palabras, tiene que estar fuera del tiempo y ser el creador del tiempo. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros decimos que es un ser que ya existía en el principio, yo quitaría al principio y pondría que existía más allá. O sea, porque no hay tiempo, ¿verdad? Antes de que existiera todo, no había tiempo, no había espacio, solamente existía Dios y ya. Pues entonces, ¿verdad? Aquí donde las palabras se pueden poner un poco tricky. Y por eso yo prefiero cambiar principio por más allá. O sea, Dios existía más allá. Y por lo tanto, para que existiese todo lo que vemos hoy día, todo lo que es complejo, todo lo que tiene, ¿verdad? Y cuando digo complejo, pues que me refiero a la inteligencia que tiene este nivel de valga la redundancia, que es complejo, ¿verdad? La creación y el mundo natural, pues tiene que venir de una mente que creara todo de forma organizada, de forma compleja. Y ahí es donde entra este ser que tiene que estar fuera de todo. No puede ser algo material, no puede ser un ser material porque queremos explicar de dónde comenzó lo material, dónde comenzó lo físico. Pues por lo tanto, este ser tiene que existir fuera
de la materia, fuera del espacio, fuera del tiempo, y ser entonces el que creó y comenzó todo eso. Que de hecho cuando vamos a la ciencia vemos que hay una expansión, ¿verdad? Desde el momento del singularity, en español, ¿cómo se dice en español esa? Singularidad. La singularidad, ¿verdad? Desde el punto de la singularidad, es verdad que eso viene del Big Bang y todo, pues ahí donde empieza, ¿verdad?, a expandirse todo. Entonces hasta en la ciencia hoy día pues se ha descubierto que todavía se sigue expandiendo el universo, todavía está esta expansión, y dado ese detalle de la expansión, pues podemos concluir que hubo un comienzo, o mejor dicho, eso es una de las evidencias que hay para apoyar el comienzo del mundo. Y por lo tanto, pues cuando comienza todo, pues como dije, tiene que haber este ser fuera de todo lo que ha existido, que incluye el tiempo, el espacio y lo demás, para que creara todo eso. Y ahí donde la Biblia comienza con Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando dice, y arreglé ya la mesa y se movió la cámara, y cuando dice los cielos, ¿verdad?, en el hebreo está hablando de todo, está hablando del universo, está hablando de la realidad, que yo creo que es muy, muy interesante como un libro, ¿verdad?, tan antiguo, hasta cierto punto es bien preciso con qué vino a existir y cómo vino a existir. A diferencia de otras, ¿verdad?, otras religiones o otras creencias o tradiciones religiosas de otras religiones, que se pone más poético el momento de la creación de todo. Y hasta cierto punto, pues, uno pudiese argumentar que anticientífico. Ya se pone más como leyenda y cositas así, vemos ese tipo de más aspectos mitológicos. Aunque de hecho no estamos diciendo, ¿verdad?, que Génesis no tenga ese tipo de lenguaje. Sí lo tiene, sí tenemos, ¿verdad?, poesía, sí tenemos diferentes géneros literarios dentro de Génesis. Hay muchas cosas dentro de Génesis que muchos eruditos pues no cogen como literal. Y eso influye también en el argumento que nosotros creamos y cuando digo nosotros me refiero al mundo de la apologética, al mundo de la teología, pues como que toman diferentes aspectos en cuestión de la interpretación de Génesis como no tomarla literal, para entonces poder mantener ciertas posiciones dentro de la ciencia. Y no es como que lo hacen para mantenerlo, sino que es coherente. O sea, hace sentido tú ver Génesis bajo ese lente que verlo como literal. Y también vemos muchas iglesias, muchos pastores que instruyen a sus ovejas a una lectura de Génesis literal, cuando pues, realmente no se supone que sea de esa manera muchas veces. Tenemos que recordar que la Biblia pues, es un conjunto de textos, pero muchas veces dentro de esos textos pues, hay diferentes tipos de géneros literarios que debemos tomar en consideración y leerlo como cualquier otro libro. En cuestión de lo que vamos a entrar ahora es más en el aspecto histórico, ¿verdad? En cuestión de la ciencia y la religión, especialmente figuras de la ciencia, como por ejemplo lo que fue Einstein. En el momento de Einstein, un poquito más antes de Einstein, el siglo XIX, entrando al siglo XX, pues muchas personas creían que el universo era estático, que todo estaba fijo, ¿verdad?, en un solo punto, que realmente todo no se expandía ni se movía. Esta idea de la expansión fue relativamente nueva. Esto no se creía hace un tiempo atrás. Y por lo tanto, pues, aquí podemos entrar un poquito en lo que es la existencia de Dios por medio de la ciencia, y esto se ata mucho a lo que es el argumento cosmológico, pero nosotros no vamos a entrar en eso ahora. De hecho, tenemos un video del argumento cosmológico bien viejo, uno de nuestros primeros videos, así que si no lo has visto, ve a verlo. Quizás lo pueda poner por aquí en algún lado, no estoy seguro, pero nada. Einstein coge y presenta la teoría de la relatividad general. Esto es una teoría que, si eres de ciencias naturales, pues quizás la hayas escuchado, especialmente del lado de física. Yo no soy... Física no es lo mío, aunque estoy tomando este semestre de física, pero física, las matemáticas no es lo mío. Pero sí me gusta mucho. Nada, el punto es que Einstein pues presenta esta teoría que todo el mundo, por lo menos la mayoría de las personas la conocen, que E = mc squared, la energía igual a la masa por la velocidad de la luz a la 2, etc. Pues él lo que hizo con esta teoría, que fue lo que Einstein estaba haciendo. Einstein estaba básicamente planteando que lo que es el tiempo, lo que es la materia y lo que es el espacio necesitan coexistir. O sea, uno no puede existir si el otro no existe. O sea, no pueden como que existir independientemente. Y esto creó problemas para esta visión de que el universo era estático y que nunca hubo expansión, siempre fue eterno. Pues esto creó problemas, porque
el tiempo, pues como sabemos, tiene un comienzo, esta relación que tiene con la materia, con el espacio, cómo se comporta, ¿verdad? Estas fuerzas gravitacionales, pues hay muchos problemas que se levantan. Por lo tanto, Einstein pues como que estaba un poquito también escéptico de lo que estaba sucediendo con esa teoría, no fue bien aceptada en el momento, pero luego Edwin Hubble comienza a desarrollar más la teoría de Einstein en el sentido de que él cogió y encontró que el universo se está expandiendo. Él fue como que la primera persona que, de hecho, Edwin Hubble, pues por eso es que tenemos el telescopio Hubble, es nombrado por él. Y él lo que estaba haciendo era que estaba mirando por su telescopio lo que se llama un redshift y un blueshift, como un cambio en unos colores que él tenía, un filtro que él le tenía al telescopio, y podía ver la expansión. Si ponía rojo, pues podía ver expansión. Entonces, pues estaba viendo rojo. Y ese redshift, pues lo que le indicó era que el universo sí se estaba expandiendo. Y entonces, pues ahí fue que tuvo que llamar a Einstein para que pudieran ver todo esto, corroboraron la teoría. Y pues ahora se confirmó, eso fue como en el 1929, ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, pero ahí se confirmó que el universo sí estaba expandiéndose. Y que por lo tanto, cuando hablamos de expansión, pues tenemos que lógicamente razonar que si algo se está expandiendo es porque en algún momento estaba en un punto singular, una singularidad. Entonces ahí fue como que se empezó a levantar este crecimiento de teoría y todas estas cosas, y fue una etapa nueva para la ciencia, digamos. Está también lo que es la constante cosmológica, que de nuevo esto lo hablamos más en detalle en el episodio del argumento cosmológico, no quiero entrar tan en detalle, pero todas estas constantes, la constante de Planck, lo que es la masa de un electrón, lo que es del protón también, la velocidad de la luz, todas estas cosas que tienen que mantenerse constantes, que esto también tiene que ver con el argumento teleológico, mayormente también, porque es como que ajuste fino, y que de hecho eso es lo que queremos decir cuando hablamos de teleología, ajuste fino. Todo esto apunta a que realmente hay un cierto nivel no tan solo de organización, pero de comienzo, como lo presenta la Biblia en Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y se presenta lo que es la masa, el tiempo, la materia, un creador, ¿verdad? Que aquí podemos entrar en lo que es también el argumento de el filósofo Alexander Proust, que él tiene un doctorado también en matemáticas. Ese tipo es como que un genio. Brillante, sí. Alexander Proust habla acerca del hecho de la imposibilidad de lo que es una causa infinita, una cadena infinita de causas, an infinite chain of causes. Y él lo que dice es que no puede haber una cadena infinita de causas. Por lo tanto, por eso es que hace sentido, es lo más lógico tener un Dios. Y por eso es que se derriba todos estos argumentos de que no, el multiverso, que pues muy bien puede ser cierto, ¿verdad? Si hay un multiverso, qué sé yo, lo que van a descubrir, pero aún así necesitas un primer, alguien que inicie el proceso. No, y yo creo que, ¿verdad? Yo creo que eso es lo bello del argumento teleológico, que como Kevin dijo, no lo vamos a estar discutiendo aquí, pero quiero sí decir que vemos esa constante, vemos esa creación, vemos ese momento tan preciso. By the way, ese es mi roommate Hunter, que está ahí atrás. Hunter, say hi, bro. Oh, espérate. Are y'all recording right now? Yeah, we are, bro, but that's fine. What's up? The new white guy in the background. I'm the new white guy in the I'm the new white guy in the background. Hey. That's good, bro. That's good. Hola. Hola, wow. Bueno. Ese tipo yo lo amo mucho. Lo quiero un montón. Pero ya no, como estaba diciendo, pues esa parte de la creación que es constante, ver tú poder tener esa experiencia de tú ver, como en el caso de Kevin, a través de la ciencia, tú ver lo constante que es la creación y lo tan compleja que es. Yo creo que es una de las cosas más bellas que uno puede apreciar del mundo en el cual vivimos, gracias a la creación de Dios. Y les voy a dejar un quote de Hugh Ross. Hugh Ross es parte de Reasons to Believe, Razones para Creer. No sé si él tiene su blog y su canal en español, no estoy seguro si se ha traducido todavía, pero él es un astrofísico excelente con lo que es contenido de la Biblia y lo que, especialmente cristianismo y ciencia, pues excelente. Así que Hugh Ross, él dice lo siguiente, él dice: el Dios que inspiró la Biblia es el mismo Dios que hizo el universo, la tierra y toda la vida. Este Dios es la definición misma de la verdad. Por lo tanto, el registro de la naturaleza nunca contradice la escritura y viceversa. En otras palabras, si Dios es real, si Dios es quien creó todo,
por lo tanto su palabra no va a contradecir lo que observamos en su creación. Y eso es algo bien importante, y de hecho Romanos 1:20 también refuerza esta idea, porque dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Romanos 1:20 nos deja saber que la creación, lo que podemos observar, lo que podemos medir, ¿verdad? Empíricamente, todo este tipo de cosas pues apuntan a un creador. Y tenemos un montón de padres dentro de la ciencia, ¿verdad? Lo que Francis Bacon, lo que Thomas Edison también habló de esto. Un montón de personas que sabemos que eran cristianos, profesaban, ¿verdad? Lo que es ser cristiano, y defendían eso bajo una perspectiva científica. Así que esto no es nada extraño, esto no es nada que un cristiano debe tenerle miedo. La ciencia está aquí para ayudarnos a entender el mundo, y pues, por lo tanto la Biblia no contradice lo que dice la ciencia, y por lo tanto también la ciencia no contradice lo que dice la Biblia.